Bien, vamos inicio a la presentación de la unidad 2 de la materia de perspectiva de género en las organizaciones del grupo 8452. Bueno, esta unidad básicamente se centra en la división sexual del trabajo. Y como nos muestra precisamente la lámina, es bien sabido que la asignación de las tareas y funciones según el sexo o el género entre hombres y mujeres ha variado de acuerdo a la etapa o la época en la cual se encuentran. Es decir, las mujeres siempre han tenido tareas reproductivas, bueno, asignación exclusiva, el ser madres o amas de casa, ¿no? Y los hombres, bueno, tienen actividades o áreas productivas, es decir, son aquellos que laboran y llevan el ingreso a los hogares. Las mujeres ocupan un espacio doméstico y los hombres el espacio exterior, ¿no? Esto ha venido siendo una práctica muy antigua. Con el paso del tiempo se ha venido un poco modificando ese estereotipo, sin embargo, aún hay mucho que hacer, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la división sexual del trabajo, donde, por ejemplo, las mujeres se centraban básicamente en algunas actividades como el ser enfermeras o el ser costureras o otros tipos de actividades que eran netamente de mujeres. En la actualidad ya podemos ver enfermeros, maestros, ¿no? Entre otros, este, pero es poco a poco que se ha venido vislumbrando precisamente esta división del trabajo. Bueno, y como bien nos menciona el autor Izquierdo en su libro de 2001, nos dice que la división sexual del trabajo ha establecido determinados lugares, ¿no? Entre hombres y mujeres, percibiendo precisamente las prácticas de dominación hacia el hombre, ¿no? En particular, bueno, es implicado colocar a las mujeres en situación de subordinación, ¿no? Recordando que el salario regularmente es menor en el caso de las mujeres, ¿no? Y ya el uso del género como aproximación analítica permite identificar aquellos modelos preestablecidos que se limitan a las potencialidades e intereses en las prácticas cotidianas, sin considerar, por ejemplo, competencias o incluso grados académicos, ¿no? Pese a los avances que hemos tenido precisamente con base a las reformas legales, todo lo que han trabajado los enfoques de género, pues todavía tienen ahí mucho trabajo por hacer, todavía hay mucha desventaja entre el sexo femenino y el masculino. Esto nos lo dice el autor Espino y que hay mucho por hacer, ¿no? En la parte del trabajo y empleo, desde la perspectiva de género, encontramos también que este concepto de trabajo y empleo pues requiere de una especial distinción, ¿no? Por lo menos él nos habla de tres aspectos, ¿no? Porque hay una interacción de ambos tipos de actividades, pues resulta ser un factor condicionante en la vida del hombre y de la mujer, ¿no? Esta parte del trabajo. Sin embargo, es un poco diferente porque las mujeres tienen todavía otra actividad doméstica o manual que hacer en casa, a diferencia de los hombres, ¿no? Entonces, el aporte económico, como mencionábamos, es diferente entre hombres y mujeres, pero también hasta este momento, pues el empleo femenino es indispensable, ¿no? No podríamos imaginar el mundo o la economía actualmente sin mujeres, ¿no? Y prueba de ello fue la práctica de 2020 de Un Día Sin Mujeres, el 9 de marzo, donde efectivamente se vislumbró que se paraliza, ¿no? Se paraliza una nación sin las mujeres en el ámbito laboral. Entonces, este factor, bueno, ha contribuido precisamente una tendencia, lógicamente, a mayor participación laboral femenina. Lógicamente, corresponde a que las mujeres reciben actualmente la educación que hace algunos años no percibían, ¿no? También es que las mujeres tienen ahora menor número de hijos en edad reproductiva, lo que les permite combinar precisamente la maternidad con el ámbito laboral, ¿no? Hay un gran número de divorcios actualmente y que llegan a formar en este momento ser parte de jefas de un hogar, lo que les permite o les da la necesidad de entrar a trabajar. No podríamos hablar también de esto sin la parte del feminismo, ¿no? Donde podemos conocer
que si bien es un movimiento que últimamente se le ha dado una mayor apertura, mayor información, mayor difusión, pues encontramos también, ¿no? Que no es algo nuevo, ¿no? Como lo señala Jane Friedman, es algo que ya existía, lo que hoy llamaríamos un pensamiento y una actividad feminista, como mucho antes de que el término en sí se utilizara, ¿no? Y es algo que se viene trabajando año con año y que si vislumbráramos una línea del tiempo, pues son cuestiones de siglos pasados, ¿no? Pero en el que se denotaba precisamente esa diferencia entre hombres y mujeres en la parte de la educación, incluso de los trabajos, e incluso en la parte del derecho al voto, ¿no? El cual no estaba permitido en las mujeres y fue algo que se tuvo que trabajar precisamente. En esta parte del feminismo encontramos también que va vinculada precisamente a esta parte de la teoría de los derechos humanos, ¿no? Cuando empieza precisamente a emerger toda esta parte en Europa en los siglos XVII y XVIII, pues es precisamente que nos tomamos, ¿no? Nos colgamos de la parte de los derechos del hombre, donde también nosotros como mujeres vemos e identificamos que no tenemos la misma calidad de vida, no tenemos las mismas oportunidades ni los mismos derechos, siendo entonces que se permita dar esta apertura a las mujeres para ir adentrándose un poco más a las cuestiones sociales, ¿no? Que se encuentran. Entonces, el feminismo como tal, podríamos encontrar que hay un sinnúmero de autores como que nos hablan sobre este tema, pero que todos van a tener un algo en común, ¿no? Que es precisamente erradicar el patriarcado y reivindicar la igualdad entre las mujeres y hombres, ¿no? Existe una gran cantidad de propuestas, movimientos, frentes, ¿no? Precisamente para eliminar esta parte del sistema, pero que aún hay mucho trabajo que hacer. Ya hay un consenso en la parte de la teoría feminista y en cuanto a los conceptos de igualdad. Sin embargo, todavía hay mucho que trabajar en ellos, hay mucho que hacer en la parte del el feminismo, ¿no? Y que, bueno, nos permite vislumbrar precisamente que en esta parte de la igualdad de género o la perspectiva de género hay mucho por trabajar, mucho por delante, no solamente en la parte laboral, sino también en la parte contractual, en la parte salarial, en la parte de identificar oportunidades, ¿no? Para hombres y mujeres, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en la política en últimos tiempos ya se solicita que exista precisamente un número equitativo entre candidatos y candidatas, ¿no? Lo que aún no ha ocurrido en iniciativa privada, donde, por ejemplo, no hay el mismo número de gerentes hombres que de gerentes mujeres o de CEOs hombre que mujeres, ¿no? En la actualidad, pues es tema, ¿no? De noticia el visualizar que existe una mujer con un cargo importante en una empresa posiblemente transnacional y es tema de noticia porque evidentemente son pocas las mujeres, ¿no? O el hecho, por ejemplo, de que exista una primer ministro o el hecho de que exista una presidenta, ¿no? O una vicepresidenta, como en el caso de Estados Unidos con Kamala Harris, es tema de noticia porque es la primera vez, ¿no? En cuantísimos años que hay, que es la primera vez que se viene haciendo. Mucho por trabajar, mucho por hacer y mucho por estudiar en esta parte de la perspectiva de género. Bueno, agradezco la atención y tengan excelente semana.